Bueno, aquí estamos nuevamente en Apuntes en un nuevo bloque en el cual vamos a hablar de ciencia. Y esto está vinculado con lo importante que es la ciencia y además a partir de este ciclo de charlas que se van a dar organizadas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales junto al Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas. Nexo Científico, esto es para la promoción, circulación e intercambio del pensamiento crítico científico. Habrá distintos disertantes y vamos a hablar, esto se va a desarrollar, por ejemplo, este 6 de junio a las 11:45 en el auditorio de la facultad. Es parte del ciclo lo que va a suceder mañana y lo vamos a hablar también qué significa estas charlas, este ciclo, con Alejandro Lobos, que es investigador, doctor en física. Alejandro, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, sin duda es interesante hablar de la importancia de la ciencia, de la tecnología, sobre todo en estos últimos años para nuestro país, sobre todo, ¿no? Cómo ha evolucionado, qué tan importante ha sido la ciencia en el marco de los 40 años de democracia. Así es, sí. Bueno, cuéntenos sí. un poco usted qué pretende el ciclo, ¿no? Para hacer hincapié en esto, en la importancia de la ciencia para la Argentina, en los avances científicos, seguir apoyando la ciencia, porque es algo que, además, en este último tiempo ha estado como incluso, digamos, la investigación y la ciencia ha sido en algunos momentos cuestionada, invalidada, ¿no? Desde algunos sectores. ¿Cuál es la posición que tienen hoy ustedes frente a esto que incluso a veces se siente como un ataque a la ciencia? Sí, bueno, está buenísima la pregunta, el contexto en el que lo pones, porque es parte de la motivación que nos llevó a proponer este ciclo. Hay varias, si querés te comento así brevemente, varias de las cuales son las motivaciones, ¿no? Por un lado, nos pareció necesario, un lugar donde se aprende ciencia, se enseña ciencia y se hace ciencia, como es en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas. En ese contexto, digamos, nos pareció súper importante recuperar ciertos espacios de debate y de contextualización de la ciencia, ¿no? Creo que hay muchas veces hay varios conceptos que por ahí o mitos que circulan por la sociedad, como que la ciencia es algo lejano, academicista, que no circula entre la mayoría de la gente de la población, y eso lleva a que la gente, bueno, justamente un poco lo que decís vos, lo vea como algo lejano, y que no se apropia la sociedad misma de los avances científicos o de los progresos científicos. Entonces nos pareció súper importante que por lo menos internamente dentro de la facultad / el ICB podamos tener espacios en donde podamos contextualizar lo que está ocurriendo en la sociedad. O sea, que la ciencia no es algo que necesariamente ocurre en un laboratorio o en un aula, sino que es algo que nos interpela constantemente. Y ese debate nos parecía que, si bien nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro ciclo de charlas específicas, de temas específicos, científicos, nos estábamos perdiendo ciertos temas que son súper importantes, ¿no? Que también son importantes y que son debates que hay que dar. Me refiero a inteligencia artificial, clonación, manipulación genética, podemos mencionar un montón de temas. Ni hablar. Que son temas científicos también, o sea que ahí hay una componente científica que es muy importante y que muchas veces en la rapidez con la que vivimos hoy en día, donde toda esa información que pasa muy rápido, no nos detenemos a pensar. Yo te puedo comentar algo que nos interpela todo el tiempo, que es cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Algo que está buenísimo, por un lado, pero por otro lado, qué consecuencias puede tener para nuestra sociedad y cómo lo tenemos que abordar y cuál es nuestro papel como científicos, ¿no? Entonces, eso creo que es un poco el resumen de las inquietudes que tenemos. No dejan de ser inquietudes, de preguntas sin responder, pero que nos parecía súper importante tener el espacio, recuperar el espacio para el debate. Y eso es algo que ya, tal vez te estoy hablando casi personalmente, pero tengo la sensación, y compartida con algunos colegas también,
de que luego de la pandemia, esta cercanía, este encuentro de pareceres o de diferencias, se ha atomizado, ¿no? Cada uno está por la suya, no nos juntamos, no hay un momento de presencia compartida. Entonces, por eso un poco el nombre, ¿no? El nexo científico, la idea es eso, conectar. Es conectar pensándolo de distintas formas, ¿no? Conectar con la sociedad, conectar un debate que por ahí lo tenemos nosotros en nuestro día a día, no sé, gente que trabaja en biología, en física, en química, cómo algunos avances pueden extrapolarse a la sociedad, y también un encuentro real, un encuentro físico, ¿no? de gente que estamos todos en el mismo momento pensando, debatiendo, no siempre coincidiendo, pero ese debate nos parecía muy importante. Así un poco esa es la idea del ciclo. Sí, me parece interesante, Alejandro, lo que usted de alguna manera manifestaba, esto del nexo, ¿no? Y entender esto también que usted hacía referencia al principio de la respuesta, cuando hablaba de la gente por ahí entiende o tiene ese concepto de que la ciencia está en un laboratorio y en realidad está en lo cotidiano. Usted también ponía el ejemplo de la inteligencia artificial, que parecía algo del futuro y está ya instalado en la tecnología que usamos, eso por ejemplo, pero la ciencia está en lo que comemos, en lo que se produce, me parece, y la tecnología, digo, me parece que está más cerca de lo que uno cree, pero tal vez la gente no lo tiene incorporado, y ahí está el desafío de ustedes también de que la gente conozca, ¿no?, todo lo que se hace. Sí, totalmente. Bueno, eso un poco, o sea, en esa propuesta, digamos, nos pareció muy importante abrir ese debate a la sociedad, o sea, que la facultad y el instituto, que es nuestro lugar donde cotidianamente trabajamos, se abra y la gente pueda venir y pueda, por un lado, disfrutar una charla, obviamente, de una persona experta en algún tema, y que al mismo tiempo se den debates que tal vez no hay espacio o no hay tiempo de tener en otros lugares, en otros contextos. Eso nos parecía súper importante, que la gente se acerque, que la gente esté conectada también con cuál es el problema, cuáles son los problemas, las problemáticas en las que nos estamos metiendo, ¿no?, por los propios avances científicos. Sí. Lo que mencionás es totalmente cierto, la ciencia está casi invisibilizada muchas veces. Lo tenemos tan sistematizado al sistema de producción y a la forma de producción científico-tecnológica, que por ejemplo no nos damos cuenta qué es lo que hay detrás de la producción de una vacuna, qué es lo que hay detrás de la producción de un alimento, como mencionaste vos, o las formas distintas de producción de energía, o en Argentina, que tiene ciertas ventajas o ciertos ciclos virtuosos, que esto entiendo que es lo que va a charlar Diego Hurtado, el disertante de mañana, ciertas capacidades que la Argentina ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, que nos hacen comparativamente, tenemos un ciclo de, por ejemplo, nuclear, que otros países de la región no tienen, o un ciclo, por ejemplo, de aeroespacial, que otros países de la región no tienen, ¿no? Entonces, todas esas cosas pareciera que están como medio olvidadas, y en realidad todo el tiempo estamos teniendo beneficios gracias a eso. O sea, la capacidad de tener, no sé, imágenes satelitales de calidad existe porque existe la CONAE, la capacidad de tener, no sé, la FUESMEN existe porque existe la CONEA, la Autoridad Regulatoria Nuclear, una serie de instituciones que se han ido afianzando a lo largo del tiempo y que es necesario valorar, ¿no? Esa valoración no ocurre en abstracto, ocurre cuando la gente lo ve, lo ve en carne propia. Entonces me parecía muy importante eso, ¿no? También tener esa conexión con la sociedad. Alejandro, ¿qué reflexión, digo, me parece que está bueno hablar de esto, ¿no? ¿Qué reflexión tienen ustedes los científicos, los investigadores, a partir de, y yo voy a citar dos situaciones específicas. Digo, la pandemia, a partir de lo que se generó en todo el mundo, esto de tener que salir a fabricar vacunas de manera rápida, eso también que se cuestionará en algún momento si tal vacuna era buena o no era buena, si la gente confiaba o no confiaba. Fue como una especie, a mi entender, un punto de inflexión en la confianza en la ciencia en ese momento.
Y hoy en la Argentina, eso a nivel mundial, y en la Argentina específicamente a partir de cómo se cuestionaba, por ejemplo, el CONICET, a la educación pública, a las universidades, también es una manera de poner en cuestionamiento el rol que tienen los científicos y los investigadores. ¿Cuál es la reflexión que hacen ustedes de estas situaciones y de la ciencia que hoy vive nuestro país? ¿Cómo la vive la ciencia? Bueno, es una gran pregunta, incluso tenemos una idea de que en algún momento podamos hablar de justamente este tema en alguno de los eventos que estamos proponiendo, porque es sumamente importante. Yo creo que vivimos una época, no solo en Argentina, todo el mundo vive una época en donde hay una crisis de la verdad. O sea, la verdad ha dejado de ser una búsqueda en sí mismo, sí. Y se ha convertido en algo totalmente accesorio. Entonces, la ciencia, que en algún punto tiene ese dilema todo el tiempo, ¿no? Vos querés que tus resultados científicos sean verdaderos, no querés publicar datos que sean falsos. Obviamente estamos excluyendo malas prácticas, pero en general el sistema científico es muy robusto en Argentina y en el mundo. Tiene sus maneras de revisarse internamente. Y eso va un poco contramano de esta época. Eso es un poco una reflexión personal, que no es que la tenemos clara para nada. Tal es cual. una cosa que a nosotros nos deja perplejos también. Cómo tan rápidamente se han caído esos valores de verdad, de buscar una respuesta a lo largo del tiempo, darnos el tiempo para reflexionar, para criticar, para valorar resultados o una situación frente a otra. Entonces, la ciencia lo vive como una crisis, y esto del CONICET es una consecuencia más. ¿Qué es lo que hace? O sea, la ciencia, los resultados de la ciencia no pueden ser valorados de una manera inmediata. Los resultados de una inversión científica se ven a lo largo de años y años. Aparte, también hay una idea de que hay ciertas áreas de la ciencia que son útiles y ciertas áreas de la ciencia que no lo son. No lo son, sí. Y eso es también un error, porque la ciencia es una especie de ecosistema donde conviven muchas disciplinas y se nutren mutuamente. Y qué sé yo, la matemática da herramientas a la física a veces ha dado herramientas a la matemática. Y hoy en día, o sea, lo que tenemos es gracias a eso, no es porque toda la ciencia se dedica a fabricar teléfonos celulares, ¿no? Así que, bueno, pero es un momento de crisis, eso nosotros lo vivimos, y en particular en Argentina, donde estamos viviendo un momento muy, muy duro de cuestionamientos realmente que nunca creímos que fueran a ser tan duros. Más allá de que, por supuesto, cualquier crítica constructiva es una crítica válida. La ciencia misma acepta ese tipo de críticas, ¿no? Pero destruir lo que se está haciendo ahora es básicamente destruir el sistema científico-tecnológico. Eso es muy difícil de recuperar, ¿no? Tal cual. Ojalá no suceda, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias por esta charla y sobre todo para darnos este parámetro de lo que van a ser, lo que va a ser este ciclo de charlas. Así es que bueno, seguramente volveremos a hablar, pero es muy interesante saber que se está dando esto, ¿no? Esta posibilidad de ese nexo, ¿no? De la ciencia, el intercambio entre las distintas disciplinas, también con la tecnología. Me parece que es interesante y sobre todo que la sociedad sepa lo que está sucediendo. Así es que será hasta cualquier momento, Alejandro. Muchísimas gracias por la difusión y estamos en contacto cuando quieran. Así será entonces. Alejandro Lobos, investigador, doctor en física, bueno, haciendo referencia a esto que es el ciclo de charlas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas, este ciclo llamado Nexo Científico, que es para promover la circulación y el intercambio del pensamiento crítico científico. Mañana jueves a las 11:45 en el auditorio estará abriendo el ciclo el doctor Diego Hurtado, que va a ofrecer la charla Evolución de la Ciencia y Tecnología durante los 40 años de democracia, lecciones para el futuro. Y me quedo con lo que decía Alejandro sobre el final: destruir la ciencia y la tecnología es dejar al país sin futuro. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos.